Con su venia, diputado, presidente. Adelante. Gracias. Secretario José Antonio González Anaya. Compañeras y compañeros diputados, afortunadamente nos encontramos a semanas de terminar el gobierno más corrupto e ineficiente que ha tenido México. Y tan preocupados los tiene este tema que de manera incansable han buscado ahora sí por todo México las preguntas que les estamos formulando. Bueno, pues como estudiantes chapuceros que pretenden llegar al examen ya con las preguntas y de todos modos están reprobados. Mire, es de reprochar el absurdo y cínico uso discrecional de los recursos públicos al ejecutar programas o proyectos que no fueron aprobados por esta Cámara, sino que a su libre arbitrio decidieron qué programas y qué proyectos llevar a cabo y cuáles no, según conveniera a sus mezquinos intereses. Este gobierno de manera sistemática y desvergonzada transgredió la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos al pasar por encima de esta soberanía, ejerciendo un presupuesto de egresos distintos al que esta Cámara tuvo a bien aprobar. Señor secretario, si esta Cámara tiene la facultad exclusiva de aprobar anualmente el presupuesto, díganos, ¿por qué violaron la Constitución al no presentar el mandato de esta Cámara en cuanto al uso y destino de los recursos presupuestarios? Como dato, en 2017 se les aprobó 4.8 billones y gastaron más de 5.2 billones, 400,000 millones de pesos más. Se gastaron más de 1,000 millones de pesos diarios y adicionales a los que les aprobamos. ¿Cuánto pues se destinó a ciencia y tecnología? De ese tamaño es su abuso y el daño que le hacen al pueblo de México. Díganos, ¿acaso no es verdad que manipularon a su antojo el gasto público, transgrediendo la facultad exclusiva de esta Cámara de aprobar tanto el presupuesto como el destino del gasto? Este gobierno, durante todo el ejercicio fiscal, calendarizó y presupuestó recursos federales, sí, abusando de su poder, planeó llevar a cabo un uso indiscriminado de recursos al programar partidas que sabían que iban a subejercer. Incurrieron en subejercicios y lo hicieron con la ventajosa finalidad de reasignar el gasto presupuestario a programas y proyectos a sus mezquinos intereses, sin considerar lo aprobado por esta Cámara y las necesidades más apremiantes del pueblo de México. ¿Verdad que durante este gobierno existió un vulgar dispendio de recursos públicos? ¿Verdad que este gobierno llevó a cabo un manejo del gasto con total impunidad y con una indebida reasignación de recursos presupuestarios para permitir, por ejemplo, el excesivo gasto de comunicación social que al final de cuentas no les sirvió para absolutamente nada? Y por último y no menos relevante, díganos, ¿cuál es la razón jurídica, matemática y financiera por virtud de la cual su secretaría decidió otorgarle a Chihuahua solo 61 millones de pesos del ramo 23, mientras que en promedio a cada estado de la República se le asignaron 1,023 millones de pesos por este concepto, sin olvidar que al Estado de México le entregó 5,291 millones de pesos? Le agradeceré que pueda darnos respuesta sincera y clara. Es cuanto, secretario. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Adelante. Muchas gracias, diputado Miguel Alonso Enríquez, por sus cuestionamientos y sus preguntas. El ejercicio del presupuesto lo hemos llevado a cabo con estricto apego a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Hubo varios temas en su intervención, trataré de cubrirlo lo mejor posible. Los ingresos, el gasto, en ocasiones, es por encima de lo que está aprobado por la Cámara y esto está normado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los ingresos excedentes de las entidades se quedan en las entidades. Por ejemplo, los ingresos excedentes de CFE los puede usar para el pago de combustible o para otros programas. Los ingresos excedentes del IMSS, lo mismo. Los ingresos excedentes de Pemex, lo mismo. Existe una segunda naturaleza de ingresos excedentes que tienen destino específico y están marcados estrictamente por la ley. Por ejemplo, la recaudación por los derechos de pasaportes
están claros que tienen que ir a cubrir los costos de emisión. Los museos y zonas arqueológicas van a la conservación de estos registros. Y de ahí existen ingresos petroleros y tributarios que llamamos generales o de la bolsa general. Y esto se gastan de la siguiente manera. Primero, en gasto no programable, en aumentar las participaciones a los estados, que han aumentado de manera muy importante. A principios de la administración, el fondo de participaciones era de 494,000 millones de pesos. Hoy es de 847,000 millones de pesos para pagar el costo financiero y para cubrir las ADEFAS. La segunda parte es para cubrir los desastres naturales, para cubrir los gastos del Fonden. La tercera es para apoyos a tarifas eléctricas por costo en combustibles, y la cuarta para compensar los menores ingresos. El resto se utiliza para mejorar la posición patrimonial del gobierno federal. Quiere decir, la aportación a los fondos de ahorro. El fondo del gobierno federal hoy tiene más de 250,000 millones de pesos, pero una parte también va al fondo para fortalecer a los estados y otra parte va a los estados. El costo, el gasto de alguno de los rubros que mencionó, el gasto en comunicación social en precios constantes en el 2012 fue de 10,000.2 miles de millones de pesos. Hoy, en el 2017, fue de 10,000 millones de pesos, una cifra en términos constantes iguales. Así, lo que hemos buscado y lo que ha buscado la Secretaría y el Gobierno es apegarnos estrictamente a lo que marca la normatividad. Muchas gracias. Con su venia, diputado. Adelante. Presidente. Gracias. Señor secretario, de nueva cuenta, sea usted bienvenido a este ejercicio democrático de rendición de cuentas. Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional esperábamos que esta comparecencia sirviera para que la administración saliente intentara, por última ocasión, quitarse la máscara y darle la cara al pueblo de México, concediéndole buenas noticias al respecto de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Pero no nos equivocamos. Esta ineficiente administración no pudo ser capaz, ni siquiera mintiendo, de dar buenas cuentas ni buenos resultados a la población. Afortunadamente ya se van y esperamos, por el bien de nuestro país, no regresen. En esta comparecencia no se construyeron puentes, el gobierno federal solo puso obstáculos. En esta comparecencia, como a lo largo de los 6 años de esta administración, solo encontramos mentiras, falsedades, desencantos, simulaciones e hipocresías. Señor secretario, está usted en este salón de sesiones bajo juramento de decir verdad, por lo cual lo conmino de nueva cuenta a dar respuesta a las interrogantes que le han sido formuladas por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Entendiendo que no puede dar respuesta lógica a los actos que devienen de una mala administración, entiendo que no puede justificar las malas decisiones adoptadas por el gobierno federal. Entiendo que sus respuestas no pueden ser coherentes ni con la razón ni con la verdad. Lo entiendo, señor secretario, qué mala jugada le tendió el destino al ser parte de esta administración indolente e ineficiente. Ante la negativa de responder nuestros cuestionamientos, le pregunto de nueva cuenta si esta Cámara tiene la facultad exclusiva de aprobar anualmente el presupuesto de egresos. Díganos, ¿verdad que este gobierno llevó a cabo un manejo del gasto con total impunidad y con una indebida reasignación de recursos presupuestarios? Ni México ni Chihuahua merecen un gobierno como el que ustedes han hecho. Se van ricos, pero nadie olvida que detrás de ustedes dejan millones de pobres porque fue su voracidad y no su conciencia quien les dictó cómo actuar. Es cuanto.